Hola, mi nombre es Salvador Pita, soy el responsable de la Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística del CHUAC y el tema que nos han encargado es hablar de los estudios de pronóstico. Los estudios de pronóstico, como cualquier otro tipo de estudio, requieren una serie de elementos que ahí se señalan en la diapositiva. Nosotros, en el tiempo que nos han asignado, vamos a enfatizar, a discutir tres aspectos fundamentales del apartado de material y métodos, como son las indicaciones de este tipo de estudios, sus sesgos, sus limitaciones, pero también nos parece importante abordar el tema de la estrategia de análisis estadístico y la justificación del tamaño muestral para este tipo de estudios. Para ello, hemos pensado que sería adecuado dividir esta presentación en tres apartados y vamos a hacerla, en este caso, la primera parte la abordaré yo mismo, la segunda de estrategia de análisis estadístico la desarrollará Teresa Sioane y el último apartado del cálculo del tamaño de la muestra lo hará Sonia Pértega. Toda esta información, todo este material que vamos a comentar realmente puede ser ya visitado en la web de Fisterra, en el apartado de metodología de investigación, en los capítulos que en la diapositiva se señalan. Los estudios de pronóstico tienen como objetivo común y general determinar la historia natural y el curso clínico de las enfermedades. En la actividad clínica diaria realmente estamos realizando cuatro tipos de actividades fundamentalmente: actividades de prevención, de diagnóstico, de manejo terapéutico y de pronóstico. Todas estas actividades tienen como denominador común la variabilidad y la incertidumbre, que nosotros vamos a intentar cuantificar y medir en relación a los estudios de pronóstico. El curso clínico de una enfermedad, independientemente del tratamiento recibido, van a existir una serie de factores genéticos, bioquímicos y moleculares que van a cambiar su curso. Nosotros, cuando hacemos un estudio de pronóstico, lo que deseamos es estimar la probabilidad de diferentes modos de evaluación, como pone la diapositiva, predecir la evolución de la enfermedad en un paciente determinado. ¿Y por qué creemos que es importante hacer estudios de pronóstico? Es importante porque el pronóstico nos va a decidir el tratamiento a aplicar. Y, por supuesto, ciertas actividades terapéuticas y preventivas pueden cambiar el pronóstico. También hay otra razón muy importante por la que los clínicos debemos saber el pronóstico, y es que el paciente quiere saber qué le va a pasar. Para saber el pronóstico podemos abordarlo desde varias perspectivas. La experiencia personal seguro que es un elemento clave a la hora de manejar cualquier enfermo. Por supuesto, podemos revisar la literatura o podemos también realizar estudios clínico-epidemiológicos de diferentes tipos. En los estudios de casos y controles, como se señala en la figura, el investigador, que está a la derecha de la imagen, parte de un enfermo y un sano, y el objetivo de la investigación es identificar qué factores de riesgo están o no presentes. En los estudios de seguimiento, ya sean prospectivos o retrospectivos, el objeto de interés no es investigar el factor de riesgo, sino investigar los eventos que acontecen durante el seguimiento. Si el estudio es prospectivo, como se señala en la diapositiva, el investigador está pendiente de los eventos que puedan acontecer en el futuro. Si el estudio es retrospectivo, ya todo ha sucedido, el investigador está al final realmente de toda la historia y lo que pretende es investigar, según diferentes exposiciones, qué ha pasado, qué eventos han sucedido en el seguimiento. Por tanto, en definitiva, en los estudios de cohortes y de seguimiento vamos a tener un grupo de pacientes o de personas expuestas y otras, por supuesto, no expuestas, y va a haber un tiempo de seguimiento. Durante ese seguimiento pueden suceder varias cosas. Pueden suceder que haya pérdidas en el propio seguimiento, puede suceder que haya muertes por otras causas en ese seguimiento, y al final del seguimiento o al final del estudio podemos objetivar si el evento de interés o la enfermedad de interés aparece o no aparece tanto en los expuestos como en los no expuestos. Cuando hablamos de exposición nos referimos pues a diferentes situaciones. Puede ser una exposición por grupos de edad, es decir, poblaciones más o menos envejecidas, donde el criterio de inclusión sería una fecha de nacimiento, o pueden ser pacientes que hayan recibido un tratamiento determinado o que vivan en una zona determinada, o pueden ser personas que tengan un marcador bioquímico específico
o que tengan una característica genética determinada que queremos ver cómo evoluciona o cómo responde con esta característica a un tratamiento, o pacientes, como pongo ahí, con una exposición a un factor de riesgo conocido, como puede ser la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la cardiopatía isquémica, cualquier factor, o pacientes con un grado de afectación o invasión por una enfermedad determinada. Por tanto, todo esto son exposiciones que frecuentemente se estudian en este tipo de trabajos y de estudios, y el evento pues con frecuencia es la muerte, la recurrencia, la recidiva, que es el objetivo de interés. Realmente, para tener un buen estudio de pronóstico, lo primero que hay que tener es una buena pregunta de investigación, y eso yo creo que es la clave fundamental de cualquier estudio de pronóstico. Por supuesto, hay que revisar la literatura, hay que tener una muestra representativa, hay que conocer a cuántos pacientes tengo que estudiar, definir con claridad las variables que se van a medir teniendo en cuenta el evento de interés, definir las estrategias de las mediciones y la secuencia temporal y, por supuesto, concretar la estrategia estadística que vamos a utilizar para interpretar los resultados del estudio. Durante este trayecto, durante este camino, podemos tener amenazas en cualquier parte del proceso, en la primera parte de la inclusión, en la segunda parte del seguimiento o durante todo el proceso en las mediciones que hacemos en este camino. Por tanto, realmente los sesgos y las amenazas de este tipo de estudios pueden ser en la selección. Evidentemente, los pacientes o las personas que se incluyan en ambos grupos pueden ser diferentes y hay que tener en cuenta su comorbilidad, su tratamiento previo, el grado de extensión. El hecho de acudir o no a un centro también hace a los pacientes desiguales. Por tanto, esta información se debe completar con mucho cuidado, dado que después puede ser controlada en todo caso en el análisis. Por supuesto, el seguimiento es muy importante y si no se dispone de seguimiento, pues podemos tener un problema a la hora de interpretar los resultados. Y depende en qué momento se incluya el paciente en el seguimiento, también se pueden producir lo que se conoce en la literatura epidemiológica como problemas de supervivencia selectiva. Es, por tanto, fundamental que se incluyan en este tipo de estudios casos incidentes. Y, por supuesto, las pérdidas del seguimiento, si no son aleatorias, introducen otro problema que habría que tener en consideración. Por tanto, los estudios de este tipo deben tener como un objetivo prioritario minimizar las pérdidas durante el seguimiento del mismo. Y, por supuesto, como cualquier otro estudio clínico epidemiológico, los instrumentos de medida, las mediciones que hagamos tienen que ser claras, concretas, bien definidas, con instrumentos adecuados y validados. Si no, invalidamos el estudio y eso no habría forma de solucionarlo a posteriori. Resumiendo, este tipo de amenazas a la validez, este tipo de sesgos, se pueden tratar en el diseño y también algunos de ellos se pueden tratar en el análisis. En el diseño se pueden tratar haciendo aleatorizaciones, restricciones, apareamiento, y en el análisis se podrían controlar algunos de estos sesgos previamente comentados por métodos de estratificación, de ajuste, de técnicas de regresión o comparando el mejor con el peor resultado. Quiero señalar que los estudios de seguimiento tienen unas grandes ventajas porque permiten calcular incidencias, se puede establecer una secuencia temporal, se minimizan además los errores de medición en la exposición, son de especial interés si la exposición es rara y se pueden estudiar diferentes efectos en una exposición única. Por supuesto, también tienen inconvenientes y los inconvenientes es que son ineficientes para enfermedades raras, para enfermedades con largos periodos de latencia, requieren, por supuesto, un tiempo de seguimiento más o menos largo y además los resultados se pueden ver afectados por las pérdidas en el seguimiento, sin olvidar que si la información es retrospectiva, requiere además tener unos buenos sistemas de información. Quisiera terminar esta primera parte con dos reflexiones diciendo que la incertidumbre, la variabilidad que señalábamos al principio, va a existir siempre, con o sin medicina basada en la evidencia, y es irreal pretender que el conocimiento impersonal de la probabilidad de un resultado numérico sea la única precondición para la práctica de una medicina clínica efectiva. No debemos confundir el manejo de la enfermedad con el manejo del enfermo. Una cosa es la enfermedad como categoría filosófica de la medicina, producto de nuestra acción y generalización,
y otra es el enfermo, porque el enfermo siempre le va a presentar al médico un cuadro único y irrepetible de la enfermedad, obedeciendo al viejo principio enunciado por Heráclito de que nada acontece dos veces exactamente igual en la naturaleza. A continuación vamos a tratar otro tema, que es la estrategia de análisis estadístico, presentado por Teresa Seoane. Hola, soy Teresa Seoane, trabajo en la unidad de bioestadística del Complejo Hospitalario de La Coruña y os voy a presentar las estrategias de análisis estadístico en los estudios pronóstico. El objetivo es predecir la probabilidad de ocurrencia de un evento. Podemos hacerlo como una tasa, que sería la proporción de individuos que presentan un resultado, o mediante el análisis de supervivencia, que presenta la información teniendo en cuenta el tiempo medio hasta que se produce un resultado en cualquier momento durante el curso de la enfermedad. Algunos parámetros de interés pronóstico son los que muestro en esta diapositiva. La tasa de supervivencia a los 5 años, que sería el porcentaje de pacientes que sobreviven 5 años a partir de algún momento en el curso de la enfermedad. La tasa de letalidad, que sería el porcentaje con una enfermedad que mueren a causa de ella. La tasa de respuesta, que en este caso se define como el porcentaje de pacientes que muestran alguna señal de mejoría después de una intervención determinada. La tasa de remisión, que sería el porcentaje que entran en una fase en la que la enfermedad deja de ser detectable, y la tasa de recurrencia, que en este caso se define como el porcentaje de pacientes que vuelven a tener la enfermedad después de un periodo libre de la misma. Si nos centramos en los estudios de cortes, el análisis se basa en el seguimiento de 2 o más grupos de individuos clasificados según el grado de exposición a un determinado factor de riesgo. Por tanto, el objetivo será evaluar la ocurrencia del evento durante el tiempo de seguimiento como consecuencia de la exposición a un determinado factor de riesgo. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos tener la información de los tiempos, la fecha de inicio, la fecha de evento y la fecha fin de estudio. Y además el motivo de fin de seguimiento de cada uno de los individuos que participan en el estudio. Si es una pérdida, si es un éxito o si en ese individuo ocurre el evento de interés. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos estimando la incidencia del evento de interés y las medidas de riesgo, o calculando probabilidades de supervivencia y factores determinantes. La incidencia la podemos calcular como una incidencia acumulada o como una tasa de incidencia. La incidencia acumulada es el número de casos nuevos del evento de interés que se desarrollan en una población durante un tiempo de seguimiento determinado. Y la tasa de incidencia se calcula como el número de casos nuevos ocurridos en el periodo de seguimiento entre la suma de todos los tiempos individuales de observación. El riesgo relativo es la medida de la magnitud de asociación entre el factor de exposición y la enfermedad. Estima, por tanto, el riesgo de que los sujetos expuestos presenten la enfermedad en relación a los que no expuestos a ese factor de riesgo. Otras medidas de asociación de interés son la razón de tasa de incidencia, la fracción atribuible en los expuestos y la fracción atribuible en la población. Si nos centramos en el análisis de supervivencia, este se denomina como el conjunto de técnicas estadísticas que permiten estudiar un conjunto de datos en los que la variable respuesta mide el tiempo entre 2 sucesos. Por tanto, la curva de supervivencia es la representación gráfica, comienza con el 100% de la población de estudio y muestra el porcentaje que sobrevive en tiempos sucesivos para el periodo en el que se tiene la información. ¿Qué necesitamos? Necesitamos definir el origen e inicio del seguimiento, definir la escala de tiempo y definir el evento. Y nos encontraremos con ciertas limitaciones e imprecisiones en los datos, que se denominan censuras o truncamientos. Las censuras son las pérdidas de seguimiento o fin de estudio, es decir, individuos de los que no se conoce el tiempo de supervivencia con exactitud por distintas razones. Puede ser porque el paciente decide abandonar el estudio, porque el paciente se pierde por alguna causa o porque el estudio termina antes de que ocurra el evento de interés. Por tanto, tendremos en general 3 tipos de observaciones: pacientes en los que se produce el evento de interés, pacientes en los que no se observa el evento pero que finalizan el periodo de seguimiento, e individuos no observados o perdidos durante el seguimiento. Y estos 3 casos se muestran en el gráfico que se puede ver en esta diapositiva. El análisis de supervivencia se puede realizar a partir de técnicas paramétricas y técnicas no paramétricas. Nos centraremos en estas últimas por ser las más utilizadas. Kaplan-Meier es el estimador no paramétrico de máxima verosimilitud de la función de supervivencia.
La proporción acumulada que sobrevive se calcula para tiempos individuales y se basa en dos supuestos. El primero, que la probabilidad de ser censurado debe ser independiente del evento de interés. Y segundo, que el periodo de tiempo en el que un individuo entra en el estudio no tiene efecto independiente en la respuesta. La curva de supervivencia que mostramos en el gráfico de Kaplan-Meier es escalonada. Cada escalón representa un evento. Los datos censurados no van a disminuir la supervivencia acumulada, pero lo que sí provocan es un tamaño mayor en el siguiente escalón. Cuando queremos comparar dos curvas de supervivencia, utilizaremos un método no paramétrico que se denomina el test Lorentz. Es una prueba de hipótesis en la que la hipótesis nula postula que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las tendencias de la supervivencia. Finalmente, si queremos realizar un análisis multivariado, utilizaremos modelos de regresión de Cox. Se basan en el supuesto de riesgos proporcionales. El objetivo, por tanto, es obtener una función lineal de los posibles factores independientes que permiten estimar, en función del tiempo, la probabilidad de que ocurra un evento. Se debe tener en cuenta, en el modelo, las posibles interacciones de las variables. Además, el modelo de regresión de Cox nos permite determinar el riesgo relativo entre cada variable independiente y la variable respuesta, ajustando además por el efecto de las demás variables en la ecuación. Pasamos ahora a la parte correspondiente a tamaño muestral para estudios de pronóstico, que lo presentará mi compañera Sonia. Hola, mi nombre es Sonia Pértega y trabajo como matemática en la unidad de epidemiología y bioestadística del CHUAC. En esta parte de la píldora, y una vez familiarizadas con la técnica de análisis que vamos a poder aplicar a los datos que se obtienen en un estudio de cohortes, vamos a proceder a estudiar cómo calcular el tamaño muestral necesario para llevar a cabo este tipo de estudios. Tal y como vimos, en un estudio de cohortes, sea este prospectivo o retrospectivo, nos basamos en la identificación de una cohorte de pacientes que presentan una patología determinada, a los cuales se les realiza un seguimiento y se estudian los factores asociados con la presencia o no de un evento de interés. Básicamente nos podemos encontrar ante dos situaciones. La primera es la que señala en el punto 1 de la diapositiva. De cada paciente únicamente se dispone de información acerca de si presenta o no el evento de interés en un horizonte de tiempo determinado. Así podemos estar interesados en determinar la mortalidad al año del diagnóstico de una determinada enfermedad o determinar la tasa de curación a los 6 meses de iniciado un tratamiento. En otras ocasiones, además, disponemos del tiempo exacto que transcurre hasta la presencia de dicho evento. En ese caso, como vimos, nos encontraremos con observaciones censuradas, que serán todos aquellos pacientes que no presentan el evento de interés durante la realización del estudio, y podremos aplicar otras técnicas de análisis más complejas, como las curvas de Kaplan-Meier y la regresión de Cox. En esta parte de la presentación abordaremos entonces cómo calcular el tamaño muestral a la hora de planificar un estudio de pronóstico en cada una de estas situaciones. En el primer caso, cuando la única información disponible va a ser si el evento está presente o no en cada paciente, y calcularemos el tamaño muestral necesario para determinar un riesgo relativo que estimaremos a partir de una tabla 2×2 con una determinada precisión. Y una segunda situación en la que dispondremos además del tiempo de supervivencia de cada paciente y calcularemos el tamaño muestral para estimar o para detectar como significativo un riesgo relativo de una determinada magnitud a partir de un modelo de Cox. En cualquiera de estas dos situaciones necesitaremos partir de un cierto conocimiento sobre el tema que nos estamos planteando. Así, en el primero de los casos, necesitaremos fijar dos de los siguientes 3 parámetros. Por un lado, tener una idea aproximada del riesgo relativo que deseamos estimar, conocer cuál es la probabilidad de presentar el evento entre los expuestos al factor de interés, o bien la proporción de presentar el evento entre los no expuestos. Necesitaremos fijar además el nivel de confianza o seguridad, que habitualmente se cifra en un 95%, y la precisión con la que queremos estimar el riesgo relativo, que tendrá relación con la amplitud del intervalo de confianza. Utilizando la notación que indicamos en la diapositiva, el tamaño muestral vendrá indicado a partir de un cálculo matemático. Para que lo veamos más claramente, con un ejemplo, podremos estar interesados en realizar un estudio de seguimiento retrospectivo para comparar la mortalidad al año del diagnóstico de pacientes con un determinado tipo de cáncer
que son tratados con 2 terapias. Si asumimos que la probabilidad de fallecer con uno de los tratamientos es del 20% y queremos estimar un riesgo relativo aproximado de 3, con una seguridad del 95% y una precisión de más o menos 50%, aplicando la fórmula anterior necesitaremos 38 pacientes por grupo para llevar a cabo el estudio. Si se trata de un análisis de supervivencia en el que conocemos el tiempo de supervivencia exacto de cada paciente, necesitaremos asimismo fijar de antemano 5 parámetros. De nuevo, tendremos que tener una idea aproximada de cuál es el riesgo relativo que queremos estimar. Deberemos conocer cuál es la proporción de expuestos al factor de estudio que nos vamos a encontrar en nuestra muestra. Asimismo, tendremos que tener una idea aproximada del porcentaje de observaciones censuradas que nos encontraremos al acabar el estudio y fijaremos el nivel de confianza o seguridad y la potencia estadística, que suelen ser de un 95 y de un 80%. Así, en el ejemplo anterior, si dispusiésemos del tiempo de supervivencia exacto de cada paciente, asumiendo que el 70% de ellos recibe una de las 2 terapias, para estimar un riesgo relativo de 3 o más, con un porcentaje de censura del 20% y trabajando con una seguridad del 95% y una potencia del 80%, necesitaríamos reclutar a 39 pacientes para llevar a cabo nuestro estudio. Este tamaño muestral estará íntimamente relacionado con la magnitud del riesgo relativo que queremos detectar. En la primera tabla vemos cómo el tamaño de muestral aumenta a medida que el riesgo relativo a detectar sea más pequeño. Y en la segunda tabla vemos que también se ve influenciado por el porcentaje de censura. Así, el tamaño muestral necesario aumenta ligeramente a medida que el porcentaje de censura también aumenta. Todos estos cálculos podemos consultarlos con más detalle en la página web de fisterra.com, en el apartado de metodología de la investigación, en el capítulo dedicado a tal efecto. En ese capítulo también podremos descargar una aplicación en Excel que nos permitirá realizar estos cálculos de una forma sencilla y mucho más intuitiva. Ya para acabar, simplemente recordaros que todos los contenidos que hemos tratado de desarrollar en esta píldora podéis consultarlos con mayor detalle a través de la página web de fisterra.com, en cualquiera de los 5 capítulos que ahí os indicamos, o también en otros textos más generales de epidemiología clínica, análisis de supervivencia o artículos más específicos destinados o que abordan el problema del cálculo del tamaño muestral. Nada más, esperamos que os sea de utilidad y muchas gracias.